vamos a conocer otra experiencia de un compatriota nuestro que con bandera peruana logra éxito y nos va a contar cómo realmente lo ve, cómo lo ha pasado, cómo observa entre el panorama Europa, en este caso, en el lugar donde él se encuentra, en Bélgica, y qué avisora, porque es un profesional, es un emprendedor, es un empresario que tiene el panorama global. Me refiero al magíster Carlos Cabrejos Villarroel, presidente de la Cámara de Comercio Belgo-Peruana. Hace algunos años conversamos con él cuando estábamos en el canal La Luz. Hoy tengo el privilegio de volver a conversar seguramente de estas experiencias importantes. Carlos, qué gusto saludarte, una alegría realmente encontrarnos por este medio. Primero quiero agradecerte y felicitarte por esta iniciativa, ¿no? De convocar, digamos, a peruanos que están en el extranjero para que den una opinión, digamos, un poco imparcial, de acuerdo a lo que acabas de mencionar. También permíteme felicitarte porque yo sé que tú eres uno de los peruanos de puro corazón. Te he visto, te sigo y te he visto, digamos, actuar en Lima y a través de tu red acerca del apoyo que brindas sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que en estos momentos deben estar pasando por un momento muy difícil. Bueno, con respecto a lo que mencionas, hay muchos temas por discutir, ¿no es cierto? En primer lugar, aquí en Bélgica, como tú sabes, ahora hemos pasado de tener, digamos, 300 a 350 muertos diarios a tener 8. Hemos pasado de tener en el pico que fue en el mes de abril, más o menos casi... ¿Me escuchan o no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Okay. Hemos pasado de tener miles de infectados a tener ahora, digamos, 70, 80 diarios como promedio. Entonces, eso es un éxito y es sobre todo ¿cómo te puedo decir? El resultado de una cooperación tácita que hubo entre, digamos, el poder político, que en su momento dejó las manos de las decisiones importantes a los especialistas. Me refiero a los virólogos y científicos encargados de analizar la situación día a día. Y recibíamos, digamos, informes diarios de cómo evolucionaba. Y no creas, tuvimos unas semanas, digamos, de tensión. Se paralizó la economía. Yo, bueno, te hablo de mi caso personal. Yo tengo una empresa con 5 empleados y estuvo cerrado 8 semanas. Entonces, sí, hubo apoyo de parte del gobierno para, digamos, se congelaron los salarios, recibían un salario, digamos, de emergencia que cubría 70% de su ingreso neto. Las empresas les dieron la posibilidad también de, digamos, de renegociar los créditos, separaron los pagos, digamos, que teníamos de préstamos, etcétera, durante 3, 4 meses, y podíamos poner a los empleados ¿cómo te puedo decir? Lo podemos poner en stand-by de paro durante un periodo que podíamos determinar nosotros hasta el mes de agosto. Ahora ha llegado el momento de que la economía se está reactivando, se están abriendo todos los sectores y se teme un poco un segundo rebrote para el mes de septiembre. Lo que sí te puedo decir, yo estoy un poco sorprendido por la disciplina de la sociedad europea, sobre todo en estas regiones, que, bueno, si bien es cierto, los jóvenes han tenido, digamos, una actitud a veces un poco descontrolada e irresponsable, sobre todo porque esto comenzó, digamos, en el mes de febrero, cuando hubo vacaciones, muchos jóvenes se fueron a Austria y ahí hubo un foco de infección y después trajeron el virus y se repartió un poco por todo lado, sobre todo en digamos, en el segmento de las personas que estaban en el paro y en las casas de reposo. Y ahí sí hubo una explosión. Esto dio a la luz, digamos, una serie de faltas que no se habían previsto mucho antes con respecto a la dependencia que tuvo y que tiene todavía Europa de lo que acabas de mencionar.
de países asiáticos, no quiero nombrar nombres, etcétera, pero es un poco el fenómeno que está pasando en todo el mundo, de dependencia de la, digamos, de la dependencia de el suministro de productos básicos, como las mascarillas, los aparatos contra oxígeno, etcétera, etcétera. En un momento determinado, Bélgica, un país súper desarrollado, no tenía máscaras. Imagínate. Y hubo todo un conflicto político, digamos, a nivel local, y se discutió demasiado, se perdió mucho dinero, y bueno, nos hemos dado cuenta de que esto no puede continuar así. Entonces, parece de que hay como una especie de resurgimiento de una nueva manera de pensar la economía internacional desde el punto de vista de dependencia de aquellos países que, bueno, que tienen una política agresiva de inclusión en los mercados europeos y americanos, etcétera, y que, bueno, a través de subvenciones pueden venderte esos productos que tú dices a menos de $1, etcétera, que, bueno, se debe reconsiderar un poco más la estrategia de parar esa dependencia que nos está haciendo daño y hace mucho daño sobre todo a países como el Perú, donde, digamos, en el sector en el cual tú te desarrollas, yo veo muy difícil que las empresas peruanas pequeñas puedan competir, digamos, en ese segmento para esos mercados. Por otro lado, lo que yo veo es que Bélgica en estos momentos sigue todavía con ese dilema de cómo ayudar y reactivar las economías, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque dentro de los sectores, por ejemplo, de turismo, hay una gran amenaza de pérdidas de empleo en los próximos meses. Tú sabes, las compañías aéreas han sufrido bastante y los belgas generalmente están acostumbrados a viajar mucho. Entonces ahora se está promocionando mucho el turismo interno. Con respecto a la sección hotelera también, hay una gran crisis y bueno, se anuncia que muchas empresas van a quebrar. Por otro lado, lo bueno que tiene Bélgica es que tiene una reserva de capital muy grande. O sea, las familias están acostumbradas a ahorrar mucho. O sea, se estima de que aquí tienen, digamos, capital suficiente como para solventarse durante los próximos meses. Lo único que se teme es que si hay un nuevo rebrote, ahí sí vamos a tener un problema a nivel europeo en esta región. Por otro lado, otro tema importante que, bueno, trasladándome un poco al Perú, yo veo que las noticias que se reciben son noticias, digamos, que no son muy alentadoras, sobre todo por, digamos, que no se logra todavía doblar la curva, esa curva de infección y la curva digamos, de personas que pierden la vida. Y parece de que hay una especie digamos, de no sinceramiento de las estadísticas, de lo que en realidad anuncia el gobierno y lo que está pasando, digamos, y que no se contabiliza. No sé, me dirás tú un poco más la experiencia que tienes porque tú estás en el campo, pero esto sí es alarmante, ¿no? Esto sí es alarmante porque para los turistas aquí, digamos, la información que llega de allá les impide un poco, digamos, proyectarse para el futuro. Con respecto digamos, cómo lo veo yo como peruano, sobre todo después de haber presenciado y haber recibido delegaciones digamos, de cooperativas, en el sector del café, en el sector del cacao que han llegado aquí en los últimos años, y he visto el sacrificio que tienen, digamos, estos productores y digamos, también ver cómo tratan de organizarse y para competir en el mercado internacional y dejar de depender de los intermediarios. Yo pienso de que, bueno, para ese tipo de empresarios, yo pienso que deben de actuar de una manera más, digamos, armoniosa entre ellos y tratar de competir, pero uniéndose más.
Segundo, hay sectores que han tenido mucho éxito y los ecos están, digamos, todavía aquí. Por ejemplo, en el sector de la fruta tropical, eh, tenemos el mango, tenemos la palta, tenemos el cacao mismo, el café han tenido éxito. Pero si vemos las cifras, eh, todo eso está decayendo. Está decayendo y espero que en un momento, digamos, la tendencia que estaba subiéndose continúe, ¿no? ¿Por qué? Porque el belga es un consumidor, bueno, los países de Países Bajos en general y este sector son consumidores muy exquisitos y son buenos pagadores, o sea, no tienen ningún problema, tienen un mercado que consume, digamos, productos de excelencia y generalmente lo que yo he visto es que todavía para muchos productores de productos nuevos, todavía eh, la impresión que me da es que todavía no están a la altura de competir con otras regiones. Las cifras están ahí. Ahora, el Perú también, no dejemos de decirlo, el Perú es un país minero. Lo que pasó en Conga hace unos años, digamos, fue un momento decisivo para no solo el tema de la minería, sino para todo el tema de exportación en general y sobre todo para el tema de inversiones. Mira, yo sigo regularmente paneles y de discusiones, etcétera, y últimamente me quedé sorprendido de una presentación que hizo un señor consultor internacional peruano en Perú, no sé si lo conocen ustedes, el señor Juan Suito. Eh, bueno, Juan Suito es una persona que ha estado, digamos, muy envuelta en eh, colaborar, digamos, con su experiencia y sus conocimientos, etcétera, y ha visto la evolución de las inversiones en el Perú y, por ejemplo, el tema de las inversiones de obras por impuestos, todo el tema, digamos, cuando se incentivó la economía en los años, digamos, de 2010 hasta el 2014. Y bueno, y conclusión de toda de su exposición es que las inversiones han bajado de estar en 15.000 millones de dólares anuales a 500 millones actualmente. Esa es una cifra muy alarmante. Él hace críticas acerca de, digamos, la sobre o el sobreexceso de administración y temas burocráticos que impiden un poco, digamos, a los extranjeros e inversionistas en poder, digamos, considerar al Perú como un país importante, ¿no? O sea, tenemos el tema minero con el problema que hubo de Conga. Está de más decirte de que la minera Yanacocha y el grupo Nemo, cuando cuando decidieron irse del Perú, no solamente son los 400 o 500 millones que estaban dispuestos a invertir para explotar las minas de Yanacocha, sino es el hecho de la señal de la pérdida de confianza para el inversionista extranjero del más bajo nivel para seguir invirtiendo y explotar las minas. Entonces, el tema de confianza es un tema capital, ¿no? Es un tema capital. Tenemos que pensar de que una persona que va a invertir allá lo hace porque en un momento determinado quiere repatriar su capital o tener un beneficio X. Entonces, el populismo a veces, bueno, toma ciertos temas y no considera, digamos, el efecto a mediano plazo. Y ese mediano plazo lo estamos viviendo en estos momentos. O sea, se han reducido las inversiones a un gran nivel. Entonces, impulsar un poco la economía, sobre todo para las pequeñas empresas, depende mucho de lo que hacen las grandes empresas. El tema de corrupción de Odebrecht también fue un tema que tuvo mucho eco aquí y bueno, todos hemos visto lo que ha pasado y hasta ahora son pocas las personas que están siendo juzgadas por ese tema, entonces hay como una especie, digamos, de desaliento, ¿no? De ver que la justicia en realidad se demora un poco para juzgar a aquellos que han sido responsables. Entonces, volviendo al tema de confianza, yo recibo también en la Cámara de Comercio regularmente a veces pequeñas y medianas empresas, bueno, representantes belgas,
que lo primero que me hacen y me preguntan es, bueno, ¿y cómo va la situación política? ¿Cómo va la corrupción? Es un tema que se escucha mucho, que por aquí y por allá. Entonces, bueno, como peruano me toca decir la verdad, pero decirles todavía de que tenemos un gran potencial y que, bueno, el mundo no se acaba ahí, ¿no? La corrupción la conocemos desde hace mucho tiempo, hay libros que se han escrito, algunos que estoy leyendo aquí acerca de la historia de la corrupción del Perú y que, bueno, que explica que es un tema que está engranado en nuestra cultura, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, yo soy una persona positiva y te puedo decir de que yo sí creo en la pequeña y mediana empresa. Tú fuiste testigo que el año pasado estuve en la embajada de belga en Lima y que estaba preparando una misión comercial, ¿no? Que ese es uno de mis sueños y te invité para que presencies, digamos, la convocatoria. Y como tú mismo vistes, hay mucho interés, hay mucho interés. Yo fui con algunas empresas belgas que ya estaban interesadas y logramos hacer unas diligencias para ellos, encontrando responsables, agentes, etcétera, ¿no? En diferentes sectores. Y ahora, el Perú es un país que tiene muchas posibilidades y a mí lo que me sorprende un poco es que nos quedamos siempre en lo mismo, ¿no? Con mucho respeto para el sector pesquero, que todavía tiene mucho potencial. El tema del pisco, por ejemplo, es un tema interesante, pero bueno, yo pienso que le damos demasiada atención. Tenemos que promocionar un poco más otro tipo de actividades, ¿no? Tenemos que ver Cierto. que, por ejemplo, aquí en Europa tenemos universidades, como la Universidad de Leuven, la Universidad de Gante, la Universidad de Amberes, que están dispuestas a asociarse en temas, digamos, de investigación, en temas de alta tecnología. Estoy hablando de biotecnología, estoy hablando de software, estoy hablando de investigación de nuevos semillas y productos en temas de agricultura, etcétera, etcétera, para colaborar, digamos, con los microempresarios y que puedan tener productos que compitan con un valor agregado más interesante y que no nos quedemos siempre mirando de la escalera para abajo, no tenemos que mirar de la escalera para arriba, tenemos que darle, digamos, valor agregado a nuestros productos y no esperar siempre, digamos, sentados de que nos vengan a comprar nuestros productos, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, yo viajo mucho, ¿ok? Viajo mucho y cuando viajo trato de no solamente, digamos, visitar los lugares, digamos, interesantes a través del mundo, ¿no? Y te estoy hablando de Turquía, te estoy hablando de Dubái, te estoy hablando de la China, etcétera, etcétera, fuera del continente. Y lo que yo, digamos, veo es que nos enfocamos demasiado en competir y ver a nuestros países limítrofes como nuestros grandes competidores. No, yo pienso que nuestros grandes competidores no es la región latinoamericana, nuestros competidores es el sudeste asiático, nuestros competidores es Turquía, es China, etcétera. Ahí tenemos que enfocarnos, tenemos que ver más allá y para eso necesitamos formar a nuestra gente, para eso necesitamos decirles a la gente que en estos momentos se están tomando decisiones importantes de que el estudio de idiomas es capital. Segundo, las instituciones que tenemos nosotros de formación de personales digamos, de alto nivel, tenemos que darles más posibilidades para que no se queden en unos cuantos, sino que se extrapole la formación de especialistas en todos los campos. Mira, yo soy egresado de la Escuela de Marina Mercante y Carlos, he visto que algunos de mis compañeros están siguiendo, algunos viven en el extranjero. Eh, yo estoy luchando desde el puerto de Amberes para que, digamos, por ejemplo, más tecnología de punta pueda llegar al Perú de una u otra manera, ya sea con acuerdos, sea acerca de inversiones, sea acerca de joint ventures con empresas locales, etcétera, etcétera. No bien, es fácil. Carlos, Dime. vamos, vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de propuestas. A ver cómo vamos a ir articulando. Desde luego, tu información valiosa, tu punto de vista es muy importante para todos. Y creo que vamos al regreso, conversemos a ver qué, en medio de estas circunstancias, en medio de los obstáculos, eh, justamente son los momentos donde se generan las alternativas y donde Perfecto. empieza a crecer, digamos, las posibilidades de reactivación y de desarrollo.